Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, 12:11 p.m. Gracias por las devoluciones a los autores jóvenes que presentaron sus textos ayer. Y vamos al cuento de hoy. Hoy es de un autor español que ya hay varios cuentos narrados en el canal. Se trata del escritor Teodoro Baró. El título para hoy es La Perla y dice así. Con fe y perseverancia todo se alcanza. Así decía un padre a sus hijos hace de esto muchos años, tantos que forman siglos, pero con ser tantos, lo dicho por aquel hombre, que por más señas era cardador de lana, ha llegado hasta nosotros, porque lo escuchó un pajarito. Este se lo contó a sus hijos y a los descendientes de estos. Lo oímos contarlo hace poco tiempo en el campo. Estaban ocultos varios pájaros entre las ramas de un plátano en el que se habían refugiado porque el calor era extremado. Un gorrión que mientras piaba saltaba de una rama a otra sin estar un momento quieto y moviendo la cabeza a todos lados, era el que charlaba y decía. El cardador de lana miraba al hablar a sus hijos, pero en particular a un niño de unos 12 años, rubio, más encarnado que una de esas cerezas que con tanto placer pico a pesar de los espantapájaros que pone encima del árbol el hortelano. Y el niño levantaba la cabeza y parecía dudar de lo que oía. ¿Por qué dudaba? Preguntó un jilguero agitando el plumaje y alisándoselo luego con el pico. La razón es sencilla, contestó el gorrión. El pobre padre mostraba gran perseverancia en el trabajo, y como su laboriosidad apenas bastaba para dar de comer a sus hijos, no es de extrañar que alguno pusiera en duda que con perseverancia todo se alcanza. Además, parece que en su mente había ese algo que hace que el águila se remonte a las regiones del sol. Y como, según cuentan, las alas con que vuela el hombre son la inteligencia, la instrucción, y si él tenía la primera no podía proporcionarse la segunda, porque su padre no contaba con recursos. El niño se desesperaba y ponía en duda que la perseverancia sirviera para cosa buena. También sé algo de esta historia, dijo la paloma. El niño no se acostaba ni se levantaba sin rezar y pedir a Dios que lo protegiera, y vi muchas veces a su ángel guardián subir al cielo, sirviéndole por la noche de escala un rayo de luna y de sol al amanecer las plegarias del niño. Ahora me toca hablar a mí, dijo la golondrina que daba vueltas alrededor del árbol. Uno de mis antepasados llegó cierta primavera a las costas de esta tierra procedente de África. La travesía había sido penosa porque no siempre los vientos son favorables. Para descansar, las golondrinas de la bandada se vieron muchas veces obligadas a meter la punta de una de las alas en el agua, manteniendo la otra desplegada a modo de vela para que el aire las empujara. Al llegar a la costa todas estaban rendidas y mi antecesora cayó sin fuerzas al lado del niño. Lejos de atormentarla, la tomó cariñosamente, la colocó en la palma de su mano y así la tuvo expuesta al sol para que a su calor recobrara las fuerzas. Cuando se hubo repuesto, cantó de alegría, tendió las alas y levantó el vuelo. Pero tuvo deseos de ver de nuevo a su protector y fue al punto donde lo había dejado y lo halló dormido. Sus labios se movían como si hablara con alguien, pero no pudo entender lo que decía. Pues yo lo sé, chilló una gaviota, que desde el mar se había trasladado al árbol atraída por la cháchara de los otros pájaros. Lo que voy a contarles, dijo la gaviota, es una tradición de familia. Una de mis abuelas hundió la cabeza en las salobres aguas y con su pico agarró uno de esos pescados sin escamas, de tan hermosos colores que parecía que el sol le había dado los más preciosos. Si no me matas, dijo el pez mirando con sus grandes y redondos ojos a mi abuela, te contaré una cosa extraordinaria que he presenciado. Mi abuela era curiosa, gustaba de los cuentos y admitió el pacto. Y aquel le narró lo siguiente. Vivo entre las rocas y tengo por vecina una ostra, que se quejaba hace días porque se le había metido entre las carnes un grano de arena que la molestaba mucho.
Una tarde, a la hora del calor, estaba yo metidito en mi escondrijo cuando se agrandaron las aguas, brillando una luz tan intensa que a su lado el sol parecía oscuro. Los peces más feroces quedaron deslumbrados y se volvieron tan mansos que los otros pasaban por entre los dientes de los tiburones sin que les mordieran, y los pequeñitos se refugiaron en las algas, pero asomando sus cabecitas para ver lo que pasaba. La luz era más viva donde yo estaba. Miré, y aunque tuve que apartar muchas veces los ojos porque quedé cegado, me acostumbré a aquel brillo y vi que la luz procedía de un ángel que se deslizaba al fondo de las aguas llevando en brazos un niño dormido. A los reflejos del resplandor del ángel, los peces eran rubí, las aguas oro, las algas corales y las rocas diamantes. Al llegar el ángel delante del sitio donde estaba la ostra, se detuvo. Se abrió aquella y el ángel dijo al niño: Mira, entre las carnes de la ostra se deslizó un grano de arena que es lo más pobre que tiene la naturaleza, pobre como tú lo eres, y mísera es la ostra comparada con los demás pobladores del mar, como mísero tú eres comparado a los grandes de la tierra. Sufrió la ostra como tú sufres, pero tuvo perseverancia en el padecer, y el grano de arena se ha convertido en esa hermosa perla que con tener origen tan humilde está destinada a ser la admiración de los poderosos y del vulgo. Tú aventajas a la ostra porque estás dotado de inteligencia, lo que te permite tener fe, a más de perseverancia. Recuerda que el hombre es hijo de sus obras. Si tus obras son perlas, serás admirado, aunque sea humilde tu origen. Dicho esto, el ángel se elevó, desapareciendo del mar. Soltó la gaviota el pez y al tender el vuelo vio un niño que debía ser el que bajó el ángel al fondo del mar, y como tuviera deseos de saber a qué destinos estaba llamado, todos los días, al amanecer, pasaba volando cerca de la ventana de su casa, que no distaba mucho de la playa, y lo veía contiguo a una mesa, estudiando con tanta perseverancia que demostraba no haber olvidado las palabras que oyó al ver la ostra. Creció el niño y se embarcó en Génova, que era donde vivía. Naufragó una vez después de un combate que su barco sostuvo con otro, y cuando estaba a punto de perecer, oyó que decían: con fe y perseverancia todo se alcanza. Y al mismo tiempo siguió luchando con las olas hasta llegar a la playa. Después fue a tierras del interior y como nosotros no podemos vivir lejos del mar, mi abuela lo perdió de vista durante muchos años, hasta que al amanecer de cierto día de verano vio salir 3 buques de un puerto que los hombres llaman de palos, y creyó reconocer al niño aquel en el anciano que mandaba las carabelas, cuya prematura vejez indicaba que muchas veces habría pensado en los contratiempos y en las luchas de la vida, porque de no recordarlo hubiera desmayado en sus empresas. Mi antepasada quiso seguir los buques, pero tanto avanzaron mar adentro y tan lejos fueron que se espantó y retrocedió. También se espantaron los marineros, pero la gaviota oyó que aquel hombre les decía: tengo fe y perseverancia. Adelante. Ya les he narrado todo lo que sé, chilló la gaviota. Pues yo le contaré lo que falta, añadió una cotorra que se había escapado de la jaula donde la tenían sus dueños. Cuando todos vacilaban, el que mandaba las carabelas se mostraba confiado en Dios y perseverante, y un día, al amanecer, descubrió las tierras donde yo he nacido, que desde la creación habían estado ocultas en la inmensidad del océano. ¿Qué nombre tienen esas tierras?, preguntó el murciélago, asomando la cabeza por entre las rendijas de un derruido paredón. Las Américas y Cristóbal Colón, aquel hombre quien al saltar de la lancha se arrodilló para dar gracias a Dios y recordó que eran exactas las palabras del ángel y de su padre. Con fe y perseverancia todo se alcanza. Algo más sé yo de lo que ocurría en la ciudad, añadió el murciélago, pues tocaban las campanas, la gente corría alborozada y los reyes recibían a Cristóbal Colón obligándole a sentarse y cubrirse en su presencia.
Se posó el murciélago encima del escudo de la silla en que Colón se sentaba para estar más cerca de él, y parece que le oyó decir lo siguiente: humilde era mi origen, como humilde era el grano de arena que se metió en la ostra. La arena se transformó en perla, y puesta la confianza en Dios y en la Virgen, yo, hijo de un pobre cargador de lana, me siento y me cubro ante los reyes a quienes he dado un nuevo mundo. Recordaré la lección que de esto se desprende, dijo la cotorra, porque en la casa donde estoy, que es de gente rica y noble, hay un niño muy holgazán y vanidoso que desprecia a los humildes, y yo he de repetirle que el pobre con su laboriosidad puede elevarse mucho, y que el hombre es hijo de sus obras. He aquí el cuento hermosísimo de Teodoro Baró. Bueno, un beso grande y nos encontramos mañana para iniciar el fin de semana con un nuevo cuento. Abrazo.